El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Oh, me gozo cada vez que podemos dirigirnos a ustedes. Me gozo en el Señor de cada vez que puedo traer un mensaje de esperanza, de amor, de fe, de confianza en el Señor y no de juzgamiento. Porque es que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y no importa como lo que estés atravesando, el momento que estés viviendo, la mano del Señor está ahí para mirarte con ojos de amor y decirte: ven, yo te quiero sacar de donde estás. Yo te quiero redimir, yo te quiero perdonar, yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que tengas parte conmigo en el cielo, porque todo lo he preparado para que tú lo puedas disfrutar, lo puedas gozar. No es por si fuera por nosotros. Créame que muchas veces cuando cae el justo, pasan los otros justos, lo pisotean, pasan por encima, lo hieren, y por ellos no quisieran que se levantara para poder justificar su conciencia y tener seguro algo de que están bien delante de Dios, pero no es así. La Biblia dice: mira que el que se cree firme, mira que no caiga. Y no son palabras para adornar un mensaje, no son palabras para hacerte sentir bien en el estado en que estés, sino por el contrario, son palabras para que tú veas que el reino de los cielos está abierto y que si tú te conviertes en un religioso, que si tú te conviertes en una persona dura de corazón, vas a estar por fuera de gozar la vida que Dios tiene preparada para los que le aman. A los que aman a Dios, todas las cosas nos deben ayudar a bien. Esto es, dice la Biblia, conforme a los que a su propósito son llamados. Quiero orar por ti, siempre me encanta orar, pedirle a Dios que te bendiga, pedirle a Dios que te proteja, que traiga bendición a tu vida, a tu familia. Quizás a veces subo la voz, pero es porque me gozo cuando estoy haciendo estas prédicas, estudiando la palabra. Quisiera no buscar conocimiento y que la gente dijera: oh, qué conocimiento tiene. No, por el contrario. Quiero compartir lo que Dios a través de su palabra nos está hablando, nos está enseñando. No algo nuevo, no, porque la palabra de Dios ha estado escrita y pasará el cielo y la tierra y su palabra no. Por el contrario, he aprendido que al que más se le da, más se le exige, y por eso me humillo delante de Dios y no pretendo pasar por un gran teólogo, pasar por un gran hombre que conoce. No, quiero pasar por un amigo suyo, un amigo como usted, con igual de debilidad, de fortalezas, pero confiado en que Dios nos va a sacar en victoria en medio de cualquier adversidad que estemos atravesando. Por eso voy a orar por ti. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas que aún tú no conoces. Tu palabra también dice: clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Por eso, Padre, clamo por cada persona que me ve. Sí, Señor, por cada persona que en esta hora está viendo este programa, para que sienta tu amor, para que en esta hora la persona sienta tu presencia, para que en esta hora la persona que me ve pueda decir: tú eres mi Señor, mi Salvador. Por eso
reprendemos la duda. Por eso, Padre Celestial, reprendemos toda angustia, toda ansiedad, todo temor que pueda haber en los corazones, y que en esta hora tú puedas entrar en ellos. Clamo por ellos, Señor, para que tú te reveles, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Tú quieres que todos lleguemos, Señor, a vivir en ti, para ti, por ti, porque tú todo lo has hecho con un propósito, y tú lo has hecho con el propósito de que tus hijos puedan disfrutar de las maravillas que tú has hecho en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio, Señor, de cualquier cosa contraria que estén presentando y viviendo todos nuestros oyentes televidentes. Te pido a ti que en esta hora tú seas llegando a ellos. Por eso echamos fuera la duda. Por eso echamos fuera toda enfermedad. Por eso echamos fuera toda dolencia. Por eso, Padre amado, reprendemos todo espíritu contrario. Todo lo que se oponga para que ellos puedan sentir tu amor, sentir tu presencia. Oh Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos. Oh Espíritu de gracia, sopla con poder y con gloria. Sopla con poder y con unción. Trae libertad, Espíritu de Dios. Dile en esta hora: Señor, yo quiero sentir tu libertad. Señor, yo quiero sentir tu amor. Señor, yo quiero sentir lo que este hombre dice. Por eso te invito a mi corazón, te invito a mi vida, te invito a mi hogar, te invito a mi empresa. Te invito para que tú seas el Señor de mis caminos, para que tú seas el Señor de mis sendas, para que tú seas el Señor guiándome, protegiéndome, ayudándome. Nada podemos hacer, nada podemos decir, nada podemos hacer, nada podemos si no es tu voluntad. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde iremos si tú me creaste? Tú me hiciste. Yo te necesito. Por eso te invito en esta hora a mi corazón. Quiero sentir esa paz que tú prometiste. Porque tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Confiad, tened ánimo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza que tenemos en ti, Señor. Que si alguna cosa pedimos, creyendo que tú nos responderás, la recibimos. Por eso, fuera la duda, fuera la enfermedad de tu cuerpo, fuera en esta hora todo abatimiento, fuera en esta hora toda angustia, fuera de mi vida todo lo que me aparte y me robe la paz, porque la paz tuya sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos gozamos, hacemos todo esto con el único propósito de poder glorificar el nombre de Dios y poder bendecir tu vida. Créeme que no tenemos otro anhelo en nuestro corazón que no sea que tu vida sea bendecida, que tu vida pueda crecer en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, en las sendas de Dios, porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que cada día va de crecimiento en crecimiento hasta que sea el día revelado y tú puedas tener el pleno conocimiento de la verdad. El conocimiento de Dios es lo que te hace crecer. El conocimiento de Dios es lo que te da la fe. Y la fe es la certeza
de saber que Dios está contigo, que Dios te va a oír, que Dios te va a responder y que en medio del problema en que estés, Dios está para ayudarte, fortalecerte y acercarte a Él. Hoy tenemos un hermoso tema que hemos titulado La Esperanza. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18. La esperanza. ¿Ya lo tienes? Romanos 8, 18. Dice así la Biblia: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Versículo 19, el que continúa ahí. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Versículo número 20. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. Versículo número 21. Dice la Biblia: ¿qué esperanza queda? Versículo 21. Que la creación sea liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. Versículo número 22. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. El apóstol Pablo le está hablando a sus lectores, en la gran mayoría prosélitos, personas que conocían muy bien la tradición judía. Entre ellos habían judíos. Y el apóstol está hablándonos del dolor, del sufrimiento que los hijos de Dios tienen en el normal desarrollo de su vida como hijo de Dios. El hecho de que tú sufras no demuestra que estás más cerca de Dios. El hecho de que tú sufras tampoco te está diciendo que estás en castigo. Es algo normal y ya tú lo vas a ver el por qué. Este mensaje tiene como propósito no traer una esperanza de que tú te conformes, sino quiere traer la esperanza que sobrepasa a toda esperanza en la cual tú debes descansar. Porque dice el apóstol: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. Pero esos sufrimientos que estaba él experimentando no eran comparados con la gloria que tendremos los hijos de Dios. Con la gloria que tendremos los hijos de Dios. Porque es que el apóstol habla en el versículo 17 y en el versículo 30 de esta hermosa carta acerca de el sufrimiento. Pero más que el sufrimiento, el apóstol nos habla acerca de la gloria que vamos a recibir. Lee conmigo Romanos 8, 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria,
o la esperanza, también tenemos que participar de su sufrimiento. Versículo número 30 de Romanos 8:30. Y después de haberlos elegido, Dios los llama para que se acerquen a Él. Dios te llama con el único propósito de que tú te acerques a Él. Y si tú te acercas a Él, tú eres libre del castigo que vendrá sobre los incrédulos. No es que Dios vaya a castigar a todo el mundo, no. Eres tú quien eliges el castigo. ¿Por qué? Porque dice, versículo número 30. Y después de haberlos elegido, Dios los llama para que se acerquen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Es importante ser hijo de Dios no porque alguien te lo haya dicho o te haya nombrado. Es porque tú has recibido y has aceptado el llamado que Dios te ha hecho para que te acerques hacia Él. ¿Tú quieres disfrutar de la gloria de Dios? Pues debes persistir en buscar su presencia y renunciar a persistir en el pecado. Porque el que peca se aleja de Dios. ¿Quieres recibir la gloria de Dios? Tienes que estar en relación correcta con Él. Porque sólo así tú puedes recibir la gloria futura que nos ha sido preparada para sus hijos. Ahora, debe ser tan fuerte en nosotros la verdad de esa gloria que Dios nos ha prometido, que en medio del dolor tú puedas descansar, mas no conformarte con que Dios te ha preparado una vida eterna. Lo mejor del ejercicio cuando un estudiante entra al colegio o entra a la universidad es recibir el conocimiento que futuramente le va a permitir ser un profesional. El hecho de que entre a la universidad no le hace profesional. El profesional se hace cuando va creciendo, cuando va aumentando su conocimiento y va ese conocimiento haciéndose práctica y la práctica le hace una persona. Así es en el Evangelio. Tú te acercas a Dios y a medida que te acercas a Él, Él te va trayendo hacia Él. Tú vas dejando de pecar. ¿Qué es pecar? Es cuando algo hacemos que no le agrada a Dios, que es el resultado de las obras de mi naturaleza pecaminosa que me quieren llevar, cautivar y destruir. Todo mundo lo tendremos. Nadie es perfecto, vuelvo y te digo. Nadie puede idealizar al cristianismo como el que entró y ya es otra persona. No, estamos en un proceso y muchas veces varias cosas nos cuestan aprender y cuando nos cuestan aprender pues nos quedamos ahí. No avanzamos y es necesario que se rompa ese esquema para poder seguir avanzando. Ahora, hay un sufrimiento y ese sufrimiento es para todos los seres humanos que hayan en la tierra. Porque es que la Biblia dice, la creación no pudo alcanzar su propósito original, no por causa de ella. O sea que una persona que esté aquí en la tierra va a sufrir. Todos vamos a sufrir. Y cuando digo todos, son los cristianos y los no cristianos. El problema está cuando el cristiano
no entiende el propósito del sufrimiento y su razón, que va a ser algo como la nieblina cuando aparece, que oscurece todo el panorama. Pero eso no indica que el panorama se desaparezca, sino que algo lo ha nublado, y cuando lo nubla hace ver que no hay salida. Pero a medida que se avanza, por densa que sea la nieblina, quizás hay que detenernos en el avanzar, mas no detenernos, sino detener el caminar, bajar la velocidad. El día lunes estábamos viajando en carretera y se espesó tanto la nieblina que nuestro avance era 5 kilómetros. ¿Usted sabe qué es andar 5 kilómetros? No había visibilidad a 1 metro o 2, pero seguíamos avanzando. Duramos unos kilómetros así, demoramos más nuestro crecimiento. Y eso te pasa a ti cuando tú ves que el sufrimiento, y tú lo catalogas como castigo de Dios. Y cuando tú catalogas el sufrimiento como un castigo de Dios y te pones a pensar qué he hecho, pero no avanzas, sino te pones a buscar quién te da la luz, quién te da la explicación, y no avanzas en el Señor, pues tu avance se detiene. Ya la nieblina empezó a desvanecer, pudimos subir la velocidad hasta que llegamos a un punto en que todo quedó claro y pudimos seguir nuestro camino. ¿Por qué la creación no alcanzó el propósito original, pero no por causa de ella? Recordemos, primero, el desobedecer a un mandato de Dios hace que su plan original se afecte para ti. Cuando tú pecas, se atrofia el plan original de Dios para tu vida. No el plan de Dios, porque el plan de Dios está ahí, pero tú te afectas. ¿Por qué? Porque el resultado de desobedecer a un mandato de Dios y por ende obrar en desobediencia, desata el pecado, y el pecado cautiva y mata. Por tercero, porque el pecado trae sufrimiento que se adquiere, que no solo afecta a nuestra vida, sino también afecta a los demás. Toda la creación, dijo el apóstol, de Dios, está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre. ¿Qué quiere ella que Dios muestre? Y es ahí donde yo quiero recalcarte que vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser hijo de Dios. Porque la creación está bajo la maldición. Fue sometida a maldición. Por eso ella está esperando que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Es importante ser cristiano, porque no solo tú cambias la atmósfera espiritual de tu vida, sino transformas la atmósfera espiritual de tu familia, de tu esposa si no es cristiana, de tu esposo si no es cristiano. Afectas el ambiente de tus hijos, la atmósfera espiritual de tus hijos. Afectas la atmósfera espiritual de la naturaleza. Afectas la atmósfera espiritual de quienes te rodean. Por eso Dios está diciendo muy claramente que la creación fue sometida a sufrimiento por causa del pecado. En otras palabras, la creación se volvió corrupta. Ya te voy a explicar más adelante qué quiere decir corrupta. Ella se corrompió. Y si leemos, ella dice, grita como dolores, gime como mujer de parto, diciendo, ya no soporto más inmoralidad, ya no soporto más vejámenes, pecado, atrocidades que se va cometiendo. Cuando Caín dio muerte a Abel, ¿quién fue la que clamó a Dios?
la sangre que subía, dice la Biblia, la sangre subía al cielo, pero era derramada sobre la tierra. O sea que se une, y eso lo vamos a ver el jueves, el gemir de la tierra a Dios, el gemir de los justos a Dios y el gemir del Espíritu Santo que nos es dado ahora a Dios. La tierra espera que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿En tu casita? ¿Qué haces en tu casita? Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1, 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. O sea, había una garantía. Sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que muera. Tu testimonio debe florecer en vida o en muerte. Es duro cuando la gente ve que un ser querido parte de un cristiano y él no se aflige, él no se desgarra y no lo hace porque tiene una esperanza de que muy pronto se va a reunir con él en el cielo. Como cuando alguien va de viaje y se nos adelanta el viaje. Yo tengo la esperanza de que lo voy a ver porque llegará el momento mío en que también debo partir a reunirme con esa persona, con ese ser querido. Por eso es importante saber que como hijos de Dios, a pesar de que estamos en el mundo y que en el mundo hay sufrimientos, hay problemas, adversidades, debe prevalecer lo que hay dentro de nosotros y la esperanza que vendrá cuando Dios nos llame. Mira lo que dice Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. O sea, es seguro, es certezo. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Pero mira lo que dice el versículo 7. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Indiscutiblemente, la tierra sufre por causa del pecado del hombre. Fue maldita por Dios por causa del hombre desobedecer a un mandamiento. Porque todo lo que el hombre cometa cae a la tierra. Lo inmoral y todo lo que se haga, las muertes, los crímenes, los asesinatos, las injusticias, todo eso se va acumulando, se va acumulando. Los hijos de Dios transforman eso. Pero si tú eres una persona que escuchaste el Evangelio y al primer dolor fuiste cobarde y abandonaste el Evangelio, hay algo terrible para ti. Pero si tú eres una persona que me ves y no crees a lo que te digo, dices: esta es locura, este tipo está loco, ¿cómo va a decir todo eso? Es que la cruz es una gran mentira. Es que el Evangelio es la gran mentira, es el negocio más grande, más pulpito que puede haber. Ojo, eres un incrédulo. Te estás volviendo un corrupto porque estás hablando algo que no conoces. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8 para todos aquellos que no vencen. Que no vencen. Pero los cobardes y los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos
tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Así que tú puedes ver y entender que para haber un vencedor tiene que haber un perdedor. Y que tú no seas el perdedor, que tú seas el vencedor. Porque solo al vencer es que nosotros salimos de la tribulación. En la tierra habrá tribulación. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿por qué hay tanto dolor en la tierra? Por causa del pecado. ¿Pero por qué Dios permite que mueran niños inocentes? Por causa del pecado. La gente ha sacado a Dios de su vida. Y al sacar a Dios de su vida, pues quedamos al destino que tiene la tierra, que es maldición, por causa de nuestro pecado. Mira lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que el sufrimiento en determinado momento es necesario para tú conocer quién es Dios. Tú necesitas conocer a Dios porque tuviste una crisis económica. ¿Cómo vas a saber que Dios es tu proveedor? Tú tienes una enfermedad, ¿cómo vas a saber que Dios es tu sanador? Suena algo horrible y dirás, pero este hombre ¿qué habla? O sea que para conocer a Dios tengo que pasar por el dolor. Pues es que el dolor ya está en la tierra por causa del pecado, porque Dios lo determinó. Mira lo que dice Juan 16:32. Mira, la hora viene y ha llegado, en que seréis esparcidos, estaba diciéndole Jesús a sus discípulos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo número 17. ¿Por qué Jesús habla de sufrimiento? ¿Por qué Jesús habla de dolor? Quiero recordarte lo que pasó en Génesis 3:17. Es necesario. Génesis 3:17. Luego de que el hombre peca, Dios le dice, luego el Señor le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo les había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. O sea que el dolor y el sufrimiento ha llegado por causa del pecado. Del pecado. Este concepto lo tenía claro el apóstol y lo tienen claro los judíos porque ellos esperan la llegada del Mesías no solo para el cumplimiento profético, sino porque con la llegada del Mesías viene la esperanza de que Dios hará un día nuevas todas las cosas. Por eso es importante la llegada del Mesías para Israel. El Mesías ya llegó, pero Israel no lo ha querido entender. Israel no lo ha querido comprender, lo rechazó, no lo acepta. Porque ellos ven la profecía de lo que es el Mesías triunfante, pero no quieren ver lo que es el Mesías sufrido. El Mesías sufrido ya llegó, ya vino, está entre nosotros, habita en nosotros. Pero muy pronto vendrá y se manifestará el Mesías triunfante. Mira lo que dice Romanos 8:20. El apóstol tenía claro que había una promesa, una esperanza que Dios le había dado a la nación de Israel de crear algo nuevo. Ya lo vimos el día viernes en Isaías, en Isaías 65:17, que Dios le dijo a Israel, haré unos nuevos cielos y una nueva tierra, y todo esto será destruido. Pero dice el apóstol que este presente, porque él les está hablando de un presente y un futuro,
y les está diciendo que el presente es de sufrimiento a causa del pecado. Romanos 8:20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición. Ya te leí el porqué. Pero con gran esperanza. ¿De qué? De que será liberada de esa maldición. En otras palabras, la tierra sufrió corrupción. ¿Qué es corrupción o la palabra corrupción? Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, la palabra ora significa ser inferior o estar en una condición de esclavitud a la que se somete porque su inmoralidad o su tendencia moral es hacia hacer lo malo. Por ello la vida del cristiano, lo corruptible, su moralidad, su corrupción, debe vestirse de incorrupción. Primera de Corintios 15:53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Esa es la esperanza que espera Israel con la llegada del Mesías. Cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Versículo 53. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Así que la tierra, al ser maldita por causa del pecado, al ser sometida a corrupción o degradación moral que se comete bajo ella, Dios también la sometió a la esperanza que un día sería liberada de esa esclavitud. Dios le promete eso a Israel. Dios le dice a Israel, Isaías 65:17. Isaías 65:17. Dios dijo: llénese de alegría, porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Así que el versículo 15 del libro de Isaías está dando una generalidad del aliento que Dios le daba a Israel, una vez expuestas las razones por qué Israel fue sometida al sufrimiento. Y Dios les dice: ustedes fueron sometidos al sufrimiento por causa de su pecado. Pero había un remanente, algo pequeño que daba esperanza. Entonces Dios le dice a esos de la esperanza, a esos israelitas: toda la creación está esperando que Dios, con impaciencia, el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Porque la creación, dice Romanos 8:20, la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda una esperanza: que la creación sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. La gloria de los hijos de Dios. Así que nuevamente, Dios da una esperanza. Y esa esperanza es la que debe haber en tu vida. Esta enfermedad que estás atravesando, glorifica a Dios en medio de ella. Porque cada vez que tú la glorificas, avergüenzas a tu enfermedad y le dice: Dios es más poderoso que tú. Esta dolencia, esta angustia, esta zozobra que ha creado la pandemia, debe descansar en la esperanza de que Dios cuida de ti. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para tú saber la victoria, pues tienes que pasar la prueba.
Por ello, lo importante que debe haber, Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. ¿Tú glorificas a Dios en lo que haces? ¿Tú glorificas a Dios en la comida? ¿Tú glorificas a Dios en la bebida? ¿Tú glorificas a Dios en tu mente, en tu pensamiento, en tus palabras? ¿O todavía hay obras que no son lo que Dios quiere? Dios detesta las obras. Dios detesta las obras. Para Dios las obras no son nada. Muy claramente lo dijo en Romanos. Abraham evidenció obras, pero esas obras no justificaron a Abraham. Lo justificó fue la fe. Dios te pide a ti la fe. Todo lo que hagas debe glorificar a Dios. Por ello, el apóstol escribe a los lectores para demostrarles que en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías que esperaban ellos, estaba el cumplimiento de esta segunda fase. Tenían un presente, claro que sí, un presente que les dominaba porque estaban bajo el sufrimiento que se generó por causa del pecado. O sea, en otras palabras, cuando una persona llega y encuentra el desastre que otro provocó, no puede justificarse ante los demás diciendo, no fue la culpa mía, fue la de él. No, asume eso, pero sácalo también en victoria, porque el que está contigo te dará la victoria para organizar y arreglar las cosas que supuestamente otro embarró, otro dañó, pero al fin y al cabo es Dios quien te da la capacidad para obtener la victoria. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo hoy. Sí, el mundo está bajo maldición. La tierra cada día va más y más en deterioro, no en aumento. Ya los científicos dijeron que el sol, en lo que habían proyectado, que el sol ya se iba a oscurecer más rápido. Iba a dejar de dar calor más rápido. Ya los científicos dijeron la Tierra está girando más rápido, más rápido. Al girar más rápido, pues hay más rápido un día, más otro día, más otro día. Imagínense, ya estamos a abril. Entonces, ¿eso lo va a detener alguien? No, pero sí la Tierra va a recibir la bendición de los hijos de Dios. Si tú llegas a un lugar donde había brujería, la brujería huye. No porque trajiste al pastor, no. Porque llegaste tú como hijo de Dios. Y la brujería sale huyendo. Porque nada puede resistir a la presencia de Dios. Pero realmente la presencia de Dios está en tu vida. La persona de Jesús está en tu vida. ¿Sí? O quizás en tu vida hay más obras, más pecado, más mundanalidad, disfrazada de apariencia, en obras y en legalismo y en mirar lo palpable. Porque es que ese sí tiene el hogar. Es que ese sí tiene, mejor dicho, una vida. ¿Qué vas a saber tú lo que hay de puertas para adentro en un hogar? Tú tienes que ser una luz que cuando se abra la puerta de tu hogar, brille la gloria de Dios de ti y se refleje a los demás de tal manera que yo ya no me justifico. No, es que él cometió pecado. Y es que, Señor, él pecó y entonces yo asumí que el cristianismo es malo. No. No. Cada uno pecará, cada uno hará cosas malas porque hay en un obrar. Pero todo eso al ser sometido a la cruz de Cristo cada día, debes renunciar. El que peca, ya no peque más. Ya lo hemos estudiado. Así que el pensamiento
o la idea que tiene Israel de dos facetas del sufrimiento de la tierra que será transformado a la llegada del Mesías, es lo que el apóstol les dice, ya se cumplió. Ya se cumplió en Jesucristo. Ya se cumplió. Ahora, ¿qué estamos esperando? La renovación del mundo que un día será real. Por ello es de vital importancia para el pueblo judío la llegada del Mesías prometido, porque al igual que Moisés, que dio dirección a la nación de Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto, este Mesías dará dirección a la nación de Israel, y no solo a Israel, sino al mundo, a ser liberados de esta esclavitud del pecado y de maldición a lo cual fue sometida la tierra. Por ello el apóstol apela a esa idea que era de total conocimiento para todos los judíos de su época. El apóstol dice, y hoy nos dice, que la condición humana es corruptible o moralmente mala. Por ello es necesario tener en tu vida y en la mía al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el anticipo que Dios da a sus hijos para comenzar a vivir el cumplimiento de la esperanza. Por eso se habla de adopción. Dios te adoptó como tu hijo, porque siendo tú adoptado como hijo, tienes acceso a venir a tu vida el Espíritu Santo, donde finalmente es quien te ayuda, el Espíritu Santo. Esa es la diferencia que podemos tener los hijos de Dios. Por eso el apóstol nunca habla de personas glorificadas fuera del Espíritu Santo. No. Y fuera de eso el apóstol les dice, no, un momento. No estoy hablando de que la gente va a ser glorificada en el Espíritu, no. Les estoy diciendo que el cuerpo o este vehículo o esta naturaleza humana, que es el vehículo por el cual el pecado se mueve, por eso el cristiano nunca debe creerse firme, porque el que se cree firme, mira que no caiga, sino por el contrario. El apóstol le decía, azoto mi cuerpo, lo someto a servidumbre, porque es que a veces cuando uno recibe un conocimiento, a veces el conocimiento le quiere jugar la mala pasada de uno envanecerse a través de los demás por creerse lo que uno ha estudiado, lo que uno ha visto, porque le queda el tiempo de ponerse a estudiar en referencia a otro que ni siquiera sabe de algo. La letra mata, el espíritu vivifica. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire que el apóstol les está diciendo a ellos que en la persona de Cristo se cumple lo descrito por Dios a la nación de Israel, y que toda la creación, y no solo la creación, será transformada, renovada a lo que Dios prometió, sino tú y yo, y que tendremos un cuerpo que es incorruptible. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los hijos de Dios serán transformados. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, esto moral, malo, dañado, se vista de incorrupción, o sea, de algo que ya no peca, que ya no comete error,
Y esto mortal, o sea, nuestra carne, sea vestido de inmortalidad. Recibas tú la vida eterna, un cuerpo eterno. La Biblia habla de ese concepto. Y en Apocalipsis el apóstol Juan dijo, veo las almas de los muertos que han resucitado. O sea, tuvo que haber un cuerpo en ellos para poder él ver. Porque un espíritu no se puede ver. Eso muy claramente Jesús le dijo a sus discípulos, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Es necesario esa transformación. Por eso el apóstol Pablo dijo, eso pasó en Cristo. Y como Cristo es las primicias de Dios Padre, y como en Cristo hubo esa manifestación, ahora los que son sus hijos tendrán la misma manifestación. Tendrán un cuerpo que traspasa la materia, tendrán un cuerpo que ya no peca, ni habrán obras de pecado, ni naturaleza de pecado, ni nada, ni habrá sufrimiento, ni habrá dolor, porque Dios ha transformado. Perdóneme, alzo la voz, me emociono, me apasiono. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. Así que hay una esperanza en medio del dolor. Cuando alguien se enferma, va al médico, el médico le dice, hagamos los exámenes, ¿sí o no? Mira los exámenes y le dice, hay una cura. El hecho de que le digan que ya hay una cura no quiere decir que ya se curó. Tiene que hacer un proceso y someterse a medicamentos. Y esos medicamentos van a hacer que la persona se cure. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. La radiografía del mundo es que está mal, está en pecado, está en sufrimiento, está bajo maldición. Pero hay una esperanza que Dios traerá. Y en este momento la esperanza se cumple parcialmente con los hijos de Dios, porque cuando un hijo de Dios toca la tierra se alegra por la esperanza que ha sido depositada en esa persona, porque en esa persona habita la plenitud de Cristo, habita el Espíritu Santo, y todo lo que esa persona toca se transforma de maldición en bendición. Por eso Satanás quiere acabar la iglesia. Por eso Satanás quiere acabar el cristianismo. Porque cuando él acaba el cristianismo y la iglesia, el pecado avanza y no hay nadie que lo detenga. Romanos 8:23. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos. Pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé de todos los derechos que como hijos suyos, cuando nuestros cuerpos sean liberados. Mira que la Biblia está afirmando lo que te estoy diciendo. Versículo 24. Cuando fuisteis salvos, recibiste esa esperanza. Pero una esperanza que no se ve, no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? Tienes que creer en la palabra de Dios. Romanos 8:25. En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Así que el día del Señor viene y todo creyente debe saber que este mundo no es su hogar. Por eso es tan fácil cuando alguien se para en un micrófono y dice, vengan, voy a orar porque tengo el poder para que tu enfermedad se vaya, para que tu problema económico se vaya. ¿Cuántas casas quieres? Una, no, muy poquito, pide así unas 3. Yo tengo el poder, y la gente corre y hace filas. Porque la gente quiere obviar, quiere deshacerse de los procesos. Mira lo que dice Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón.
En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ese es el concepto bíblico. Por eso el apóstol le decía a ellos, la tierra ha sido sometida a sufrimiento, a maldición. No porque ella lo quiso, sino por causa de Dios. ¿Y Dios por qué tuvo que hacerlo? Por causa de la culpa del hombre. ¿Y por qué el hombre tuvo culpa? Porque pecó y desobedeció a un mandato de Dios. Si uno al hijo le dice, hijo, no se meta esa tapa a la boca, porque en cualquier momento esa tapa la traga, se le atora en la boca y él no hace caso, ¿quién lleva el sufrimiento? El que no hace caso. Porque toca meterle los dedos, romperle la boca, hacer un poco de cosas para sacarle esa tapa o hacer no sé qué, para que la expulse, porque no quiere hacer caso. Pero tanto va el cántaro al agua que hasta un día se rompe. Por ello el apóstol describe la vida cristiana como una vida triunfante, la cual la disfruta el creyente en esperanza. ¿Por qué? Porque la victoria que le ha sido dada al creyente, por eso el apóstol decía, ya estamos sentados con Cristo en su trono. Y tú dirás, pero ¿cómo me siento si todavía en mi vida hay obras de pecado? Es que esas obras tienen que morir. Y tienes que permitir que el fruto del Espíritu Santo avance más en ti que el mal. Hay un lugar que conocemos, ¿cómo se llama eso? 2 quebradas, 2 ríos, allá por los lados de Chuachí, que nos llevó La Unión. Allá nos llevó nuestro amigo y hermano Mario Cifuentes, a La Unión. Y en esa unión viene un río de agua negra. Y viene un río de agua blanca. Y al final se mezclan. ¿Y quién cree que gana? El agua negra. Así es la naturaleza. Cuando tú dejas de leer la Biblia, de orar, de ayunar, esas aguas negras corrompen más rápido a tu agua limpia, que es el Espíritu. Lo acallas, lo callas. Como cuando un día dije, cállese que es que yo soy el que soy y el que tengo el conocimiento. Así te pasa tu carnecita al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se apoca. Mira lo que dice Juan 14:20. Jesús le dice a Dios Padre, el cristiano ya no vive en este mundo. El cristiano debe vivir en Cristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra que hay en ellos. Como Cristo vive en ti, por la palabra que oyes. Oye más palabra, oye más Biblia. No escuches tanta fábula, porque la fábula no te va a alimentar. Y cuando venga el problema, la fábula no te va a ayudar, porque lo que a ti te ayuda es la palabra. Juan 14:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y los Jesús solos no han logrado entender esto. La unidad que hay en Dios. Para que todos sean uno, una unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay 2 personas. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así que tu vida está escondida en Dios. Colosenses 3:3. Mira este pasaje, me apasionó, me encantó, me fascinó. Colosenses 3:3. Ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. ¿Te gusta la pornografía? No has muerto. ¿Te gusta el chisme? No has muerto. ¿Te gusta el criticar? No has muerto. ¿Te gusta el reflejar tu vida por la desgracia de otro?
no has muerto. Colosenses 3:3 dice, pero ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. ¿Quieres saber que el sufrimiento que se vive en este mundo no es comparado a la gloria de Dios? Disfruta tu vida en Cristo. Vívela con Cristo. Porque si tú la vives en Cristo, con Cristo, estás guardado en Dios. Por eso debes saber, solo debes saber que este mundo no puede ser hogar. No mires el sufrimiento de esta tierra, porque esta tierra fue sometida a sufrimiento. Mira las cosas celestiales, mira allá del sufrimiento, mira allá más de la prueba. No es algo ilusorio, no, es una gran realidad, porque el apóstol Pablo muy claro lo dijo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Espero que este tema haya quedado claro. Cualquier pregunta o inquietud, no dudes en hacerla. Acá hay un equipo de trabajo en cabeza de mi amada esposa y mis 3 hijos que están dispuestos y preparados a contestarte. Y damos gracias a Dios por ello. Gracias por su atención, de verdad me siento gozoso. Comparte este tema. Nuestro propósito no es buscar like, no, es que tú seas edificado por la palabra, que tú la escuches, medita en cada pasaje que te damos, el tiempo corre, el tema es largo y a veces se vuelve uno como cansón, pero esperamos que la palabra de Dios crea en ti una esperanza de que todo pasará, pero la palabra de Dios no. Y si la palabra de Dios vive en ti, tú nunca pasarás. Porque todo pasará menos la palabra de Dios. Por eso si la palabra de Dios está en mí, habrá vida eterna en mí. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.